Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes ya esta última actividad, obviamente que estamos desarrollando en esta semana correspondiente a la unidad número 2. Bienvenidos a cada uno de ustedes al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, Listen. Dice, buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta última semana de actividades. Y obviamente en pantalla ustedes ya pueden observar el documento correspondiente a la tarea. Estamos ya revisando, estamos viendo, obviamente, el documento que contiene la actividad que tienen que hacer, la segunda actividad de la unidad número 2. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, estamos en la unidad número 2 gramática, y estamos con los subtemas número 4 y en esta clase vamos a hablar sobre los adjetivos en inglés. Su definición, orden, tipo y características son los temas que nosotros vamos a revisar en esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como actividades para esta semana? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes actividades. Y aquí tienen la primera pregunta. Todas estas preguntas ustedes tienen que copiar y responder en la hoja de la tarea. La primera dice, ¿cuántos tipos de sustantivos existen en inglés? Aquí tenemos 8, 3, 6 y 5. ¿Cuál será la respuesta correcta? Ustedes tienen que describir. La siguiente dice, es un ejemplo de sustantivo abstracto. Aquí tienen cuatro posibilidades. Ustedes tienen que descubrir cuál es el sustantivo abstracto. Tenemos chair, tenemos Charles, police, imagination. ¿Cuál será? La siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Es un ejemplo de sustantivo común? Tenemos table, love, George, club. ¿Cuál será el sustantivo común de esos cuatro? La siguiente dice, es un ejemplo de sustantivo contable. Tenemos William, bananas, honey, bread. ¿Cuál será? Bray. ¿Cuál será de ellos? Entonces, ahí ustedes tienen que escoger la respuesta correcta. En la siguiente actividad, tienen que organizar, tienen que primero traducir y luego tienen que organizar en sustantivos contables y no contables. Tienen que clasificar. Aquí tienen ustedes un grupo de sustantivos que se encuentran obviamente en diversos colores. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero tienen que traducirlos al inglés y luego ordenar los sustantivos, tanto o dicho de otra manera, ubicarlos los sustantivos, tanto en la columna de los contables como en los de los no contables. Y aquí tenemos manzana, pan, harina, huevo, jugo, jitomate, leche, té, naranja y agua. Eso ustedes tienen que traducirle al inglés. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Manzana es apple. Y así sucesivamente. Aquí tenemos, ustedes tienen que traducirlos. Y tienen que identificar cuál pertenece a los contables. Recordemos que los contables son todos los que podemos ver y que podemos, obviamente, contar. Esos son los sustantivos contables. Mientras que los no contables son los que están ahí. Muchas veces unos los observamos, otros no, pero la característica fundamental es que no se puede dividir, no se puede contar. Entonces ahí vamos a ver. Entonces, por ejemplo, las manzanas podemos contar, el pan lo podemos contar, la harina lo podremos contar, los huevos podemos contar, el jugo podremos contar, los jitomates podemos contar, la leche podremos contar, el té podremos contar. Obviamente, si se encuentra el té en las bolsitas, sí, pero si es en líquido, podremos contar. Naranjas podemos contar, el agua podemos contar. Entonces ahí ustedes ya pueden más o menos hacerse una idea de cómo tienen que ir organizando. Esas son las tareas que ustedes tienen en esta semana, las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Otra actividad fundamental que tienen que desarrollar es la rotulación de la hoja de tarea.
Eso tienen ustedes que hacer, ya saben cómo es lo que tienen que hacer, cumpliendo este requisito en la parte superior de su hojita y posterior a ello proceden a desarrollar su tarea, pues copian las preguntas y proceden a desarrollarlo. Lo mismo sucede con esta segunda actividad en la cual tienen que esta imagen, obviamente, si es que desean, pueden imprimirlo, pueden cortar, recortar y pegar. Y obviamente a continuación pueden enlistar los que son contables, los que no son contables, obviamente ya traducidos al inglés. Eso como tareas que tienen para esta semana. En relación al contenido, ustedes deben revisar recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema adjetivos en inglés, definición, orden, tipos y características correspondientes ya a la última semana de esta unidad, que es la semana número 4 de fecha 23 de marzo. Y justamente esta tarea permite entregas desde el 23 de marzo, la fecha límite de entrega es el 31 de marzo. La fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril. Como no ha habido cortes, no ha habido alteraciones, en esta vez sí vamos a cumplir los requerimientos de tiempo que están establecidos en estos documentos. Así es que a seguir presentando para seguir desarrollando, obviamente que ustedes vayan observando también el avance académico que ustedes van teniendo en función del esfuerzo que ustedes van desarrollando y presentando en cada una de las tareas que vamos desarrollando, que vamos habilitándoles en el aula virtual. Una vez más les recuerdo que al finalizar ya esta clase ustedes pudieron observar, creo que está a partir del 6 al 10 de abril, ustedes ya tienen las pruebas en relación a la evaluación correspondientes a esta segunda unidad. Así es que por favor a seguir revisando, seguir estudiando para que les vaya súper bien. Son 5 preguntitas sumamente básicas que les he puesto para que todos se saquen un 10. Vamos a continuación a iniciar con el tema que tenemos planificado para esta hora de clase y vamos a hablar justamente de los adjetivos en inglés, definición, orden, tipos y características. ¿Quién no ha escuchado decir, ve ese carro viejo, ve esos zapatos nuevos, ve esa chaqueta descolorida, ve esa persona mal peinada? Estamos dando por ahí adjetivos. Muchos de estos adjetivos son calificativos. ¿Por qué? Porque van calificando al sustantivo. Por ejemplo, si yo digo esa casa grande, grande obviamente es el adjetivo. ¿A quién aplica? ¿A quién describe? A la casa. Casa, por lo tanto, es el sustantivo. Y de esa manera, obviamente, están estructurados. Casi lo mismo sucede en la parte inglesa. Los adjetivos, ¿qué son? Son aquellas palabras que utilizamos para modificar o acompañar al nombre o sustantivo. En general se usan para describir, ampliar, complementar o cuantificar el nombre en la oración. Son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades de los nombres o sustantivos a los que van a acompañar. Palabras que describen a objetos, ideas y personas, eso es lo que es la función principal de lo que realiza un adjetivo. Entonces aquí ustedes ya saben cuál es la función misma del adjetivo dentro de la oración. Siempre va a estar acompañando a un sustantivo. Y nosotros tenemos aquí algunos ejemplos que nosotros vamos a ver y vamos a ir analizando en la presente clase. Por ejemplo, tenemos la primera oración que dice The tall man. Tenemos un artículo determinante. El artículo determinante corresponde a las formas el, la, los y las en el español. Eso quiere decir que este de permite determinar tanto a sustantivos en singular como a sustantivos en plural. Permite describir tanto a sustantivos con género masculino como a sustantivos con género femenino. Pero la característica fundamental es que determina, por eso es un artículo determinante. Se sabe de qué se está hablando en la oración. Luego tenemos tall. Tall corresponde a qué? Corresponde al adjetivo. Tall es alto. Y por último tenemos men. Men en este caso es hombre. The tall man, el hombre alto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si nosotros tratáramos de traducir esta oración tal como está escrita, diríamos el alto hombre. Para traducir este tipo de oraciones que utilizan adjetivos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El momento de traducir. Iniciamos obviamente traduciendo el artículo, nos vamos a la parte final hacia el sustantivo y del sustantivo regresamos al adjetivo.
Por eso digo el hombre alto. Y de esa manera yo traduzco. The tall man, el hombre alto. Lo mismo sucede aquí. Tenemos a happy girl. Acá tenemos con un adjetivo indeterminado. Recordemos que ya habíamos visto en clases anteriores que el adjetivo indeterminado se traduce al español como uno, uno, una. Todos los sustantivos que acompañan a este tipo de artículos obviamente tienen que estar solo en singular, no pueden estar en plural. Recordemos que los artículos indeterminados son dos, es a y es an. A se utiliza cuando el sustantivo que va a acompañar empieza con una consonante y an se utiliza cuando el sustantivo inicia con una vocal. En este caso, aquí tengo una H de happy. Pero esa H, recordemos que en inglés hay dos tipos de H. Una H que no tiene sonido, igual que en el español, y otra H que es una H aspirada que obviamente adquiere el sonido de una J. Por eso yo no digo happy, yo aquí digo happy, happy girl, happy girl. Entonces, lo mismo que sucedió con esta oración anterior, el momento de traducirlo, yo inicio con el artículo, luego me voy hacia el sustantivo y regreso hacia el centro donde se encuentra el adjetivo. A happy girl, una mujer o una chica feliz, es lo que describe. Tenemos la siguiente, igual la misma característica. Tengo un artículo indeterminado, tengo el sustantivo, en este caso que es street, y tengo el adjetivo que es dark. ¿Se acuerdan que habíamos visto los colores? Y este término, pues se acuerdan que vimos nosotros en los colores para identificar intenso y determinar con light vuelta claro, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo a dark street, yo digo una calle oscura. Entonces, lo que estoy describiendo a Dark Street, una calle oscura. La siguiente, igual tenemos con un artículo indeterminado. Tenemos a Spanish Woman. Iniciamos igual con un artículo, en este caso indeterminado. Nos vamos hacia el sustantivo, en este caso que es woman, y regresamos hacia el adjetivo, en este caso que es Spanish. Dice a Spanish Woman, una mujer española. Entonces, es lo que describe. Regresamos acá, tenemos otra oración que dice The Red Ball. The Red Ball. Igual aquí tenemos, acá vuelta ya tenemos un artículo determinante, como lo tuvimos anteriormente, que se traduce al español como el, la, los y las. Pasamos hacia el sustantivo, en este caso que es ball, y regresamos a el adjetivo, en este caso que es un color, en este caso es red. Entonces dice the red ball. ¿Qué es lo que está diciendo? La pelota roja. Entonces ahí estamos indicando. Pasamos a la siguiente oración y tenemos la siguiente oración que dice a cold winter. Igual tenemos un artículo indeterminado, tenemos el sustantivo, un sustantivo propio que es una estación del año, en este caso que es winter, y regresamos al adjetivo, en este caso que es cold. Entonces ahí tenemos, dice a cold winter, un invierno frío determina esta oración. Entonces ahí nosotros podemos ver esta determinación. Y por último tenemos the glass table. Igual tenemos un artículo determinante, en este caso que es de, ustedes ya saben cómo se traduce. Luego nos vamos hacia el sustantivo, en este caso que es table, estamos hablando de una mesa, y obviamente el adjetivo glass, que determina de qué material está construido la mesa. De glass table, la mesa de cristal, es lo que dice. Entonces aquí nosotros podemos ver en este pequeño fragmento de ejercicios de oraciones, nosotros podemos ver cómo están constituidos. The tall man, a happy girl, a dark street, a Spanish woman, the red ball, a cold winter y the glasses table. Entonces ahí nosotros estamos indicando, son oraciones simples, oraciones sencillas, en las cuales nosotros podemos, en esta clase igual, hemos ido analizando de cómo está constituido desde el punto de vista gramatical estas pequeñas oraciones. Por lo general tiene tres estructuras. Tiene un artículo, tiene el adjetivo y tiene el sustantivo a quien determina o describe el adjetivo. Es lo que hace.
A continuación vamos a ver las características de los adjetivos en inglés. Vamos a ver cuáles son las características principales. Una de las características principales de los adjetivos en el idioma inglés es que anteceden al sustantivo en la mayoría de los casos. Por ejemplo, the latest update. Entonces aquí tenemos latest, obviamente es un adjetivo y está antes del sustantivo, en este caso de update. La siguiente tenemos an important information. Important corresponde al adjetivo, information corresponde al sustantivo. My grandma loves reading. Entonces aquí igual tenemos my como adjetivo, obviamente antecede a grandma como sustantivo. Siempre una de las características fundamentales es que los adjetivos siempre van a anteceder a qué? A un sustantivo, siempre van a estar adelante de un sustantivo. Otra de las características es que un sustantivo puede funcionar como adjetivo cuando se usa para describir otro nombre. Por ejemplo, the leather purse. The leather purse, aquí obviamente, ¿qué es lo que dice la regla gramatical? Un sustantivo puede funcionar como adjetivo cuando se usa para describir a otro nombre o otro sustantivo. En este caso, tanto leather como purse obviamente corresponden a sustantivos, pero obviamente en este proceso, obviamente el primer sustantivo tiene la función de un adjetivo. Hay que tener mucho cuidado con este proceso de sustantivación. Tenemos a department store. Tanto department como store, obviamente son sustantivos, pero al estar unidos, obviamente, ¿qué es lo que hacen? Aquí en este caso, la primera, department funciona como adjetivo, store funciona como sustantivo. Y por último tenemos the police office. Tanto police como office obviamente son sustantivos, pero en este caso al estar precedidos los dos, el primer sustantivo funciona como o se transforma en adjetivo y el segundo se mantiene como sustantivo. Estas características como nosotros también podemos identificar a los adjetivos dentro de una oración. Los adjetivos son invariables en relación a género y número. Por ejemplo, aquí tenemos she has funny friends. Tenemos la siguiente de he called his grandma yesterday night. Aquí nosotros no podemos prácticamente, si ustedes ven funny, his, to blue, en este caso, no tienen, no varían en relación al género y el número. Eso quiere decir, no tienen una variación, no tienen una variación o no cambian, tanto para el singular como para el plural, ni como para el masculino, ni como para el femenino. Para subrayar o reforzar el significado de un adjetivo, utilizamos, por ejemplo, very y really delante del adjetivo que queremos enfatizar. ¿Qué es lo que pasa con estas determinaciones de very and really? Estas dos determinaciones gramaticales permiten darles un contexto mucho más intenso. Por ejemplo, yo en español le puedo decir, por ejemplo, muy alta, o le puedo decir muy inteligente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, que estas dos determinaciones, tanto very y really, obviamente van a reforzar, van a determinar, van a darle un significado más intenso a un adjetivo. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que tenemos? Las siguientes oraciones. This is very hot potato. Entonces, este very hot dice muy caliente. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está diciendo? Está dándole una determinación mucho más intensa. Lo mismo tenemos en la siguiente oración. Those are some really hot potatoes. Realmente caliente. Es lo que le está diciendo aquí. Entonces, él está dando una determinación mucho más intensa. Ustedes pueden utilizar tanto very o really para al lado de un adjetivo, justamente para darle una determinación mucho más intensa. En cuanto a las excepciones que hay que tener en cuenta en la utilización de los adjetivos, vamos a ver a continuación. Los adjetivos pueden ir después de verbos o estados o sensaciones, como por ejemplo el verbo to be, que es ser estar, to feel, que es sentir, o to smell, que es oler, y así hay muchos más. Por ejemplo, aquí tenemos los siguientes ejemplos. I feel good this morning. I think I'll go running. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Good, obviamente, donde se encuentra, puede ir justamente, dice, después de los verbos o estados o sensaciones, especialmente del verbo to be. Entonces aquí tenemos I, que corresponde, obviamente, a los pronombres personales y también, obviamente, ¿qué es lo que está indicando? Obviamente, la utilización del verbo to be. You look somewhere, are you on diet?
Entonces aquí igual tenemos antes del verbo to be. Tenemos Chris didn't come because he's sick. Igual aquí tenemos este his, es la contracción de he is, del verbo to be. Obviamente la contracción tanto del pronombre con el verbo to be en la tercera persona. Italia is beautiful. Volvemos a tener el verbo to be siempre adelante. Entonces, Italy is beautiful. Tenemos la siguiente, I don't think she seems nice at all. Entonces, igual, tenemos la determinación. You look tired. Entonces, igual tenemos la determinación justamente con este verbo look, que es mirar. Tenemos la siguiente, the night become dark. Ahí tenemos justamente cumpliendo el adjetivo siempre después de verbos o estados o sensaciones. Siempre va a estar ubicado los adjetivos dentro de determinadas oraciones en este orden gramatical. En algunas expresiones el adjetivo puede aparecer después del nombre. Por ejemplo, tenemos The Prince Royal. Ese es el adjetivo. The Prince Royal is visiting Oxford today. Entonces, estamos indicando después del nombre, después de una determinación de a dónde va a ir, en este caso de Oxford. Tenemos The President-elect made a speech last night. Entonces, aquí tenemos President-elect. La siguiente tenemos The Received, a core marital de Fulling Week. Entonces ahí igual tenemos de core marital, obviamente como adjetivo, dentro de estas estructuras gramaticales. Ciertos adjetivos como involved, present y concerned pueden colocarse antes o después del nombre al que modifican, pero su significado será diferente dependiendo de la posición que se los vaya a poner. Y aquí tenemos algunos ejemplos justamente para ver esta determinación. Por ejemplo, tenemos I want to see the people involved. Quisiera ver a la persona implicada, involved implication, implicada en este caso. Dice I want to see the people involved. Quisiera ver a la persona implicada. En este caso, involved va hasta el final. Va después de un sustantivo, en este caso que es people. Ahora vamos a cambiar la ubicación de involved. En este caso tenemos It was a involved discussion. La discusión ha sido detallada y compleja. ¿Qué es lo que pasa con involved? Aquí cambió su significado, ya cambia a detallada. Entonces, ¿qué, en relación a qué? A la discusión, a una conversación, a alguna actividad que hay. Entonces ahí obviamente cambia su significado de acuerdo a la posición. Si ustedes pueden ver, involved obviamente estaba después de people. Acá en este siguiente caso, por ejemplo, involved está vuelta antes de discussion, que es de lo que se está hablando en esta oración. La siguiente oración dice, there is a list of the people present at the meeting. Aquí está, dice la lista de personas presentes en la reunión. Here is a list of the people present and the meeting. E igual people, obviamente como sustantivo, pasa a la parte primera y present como adjetivo pasa a la parte segunda. Pero si cambiamos ese orden, yo digo, the present situation is not sustainable. La situación actual no es sostenible. Entonces, el present pasa a describirse o a traducirse como actual. Entonces, perdón, es como actual. Entonces, ahí cambia totalmente el significado. Una vez más, ¿qué es lo que pasa con esto? Y esto no solamente va a suceder con los adjetivos, sino con algunas estructuras gramaticales que dependiendo la posición en que vayan a ser utilizadas en una oración, va a cambiar su significado. Por eso hay que estar muy atentos cómo están. Es por eso que, por ejemplo, hay determinadas actividades, determinadas oraciones, incluso sencillas, como las que vimos en la parte inicial de nuestra clase, que solo con el hecho de cambiar la posición de algunas estructuras, cambia totalmente el significado. Ya no significa lo mismo. Entonces, de eso hay que tener mucho cuidado. Vamos a la siguiente oración. Dice, I need to see the man concerned by this discussion. Dice, necesito ver al hombre al que se refiere esta acusación. Perdón, accusation tenemos aquí, esta acusación. Entonces, que concerned, obviamente, ¿qué es lo que dice? Necesito en este caso se determina concerniente o se refiere. Entonces dice, I need to see the man concerned by this accusation. Necesito ver al hombre al que se refiere esta acusación, al que está indicando. En este caso, obviamente, concerned está antes de men, que es el sustantivo.
Pasamos al último. Cambiamos concerned y obviamente ahora está antes, perdón, está después del el artículo A. Dice, a concerned father come to see me today. Un padre inquieto me ha venido a ver hoy. Es lo que está indicando. Si ustedes pueden observar, igual concerned como adjetivo cambió de posición, pero también cambió su significado. Esto, obviamente, como otra parte estructural, otra regla gramatical en función de la utilización de los verbos. Ahora vamos a ver el orden de los adjetivos en inglés y qué es lo que nosotros vamos a ver en la siguiente etapa de nuestra clase. Obviamente vamos a ir analizando. El orden concreto de los adjetivos en inglés, primero tenemos quantity, son los adjetivos cuantificadores. En segunda posición tenemos los quality y opinion, cualidad y opinión. Size, dimensión, age, edad, shape, color, nationality y material, que son los que nosotros vamos a ver a continuación. Siempre van a estar en ese orden. Quantity, en segundo lugar, quality y opinion, luego size, luego age, luego shape, luego color, luego nationality y por último material. Los tipos de adjetivos en inglés. Tenemos diferentes tipos de adjetivos en inglés. Tenemos adjetivos calificativos o cualitativos. Por ejemplo, tenemos good, bad, thin, fat, blonde, caring, stubborn, smart. Adjetivos cuantitativos o de cantidad. None, some, any, many, little, few, much, and out. Adjetivos demostrativos. Y estos adjetivos demostrativos son los que más se utilizan dentro del idioma inglés. Y ya nosotros vamos a ver, son apenas cuatro, pero obviamente van a determinar si el objeto está en singular, está en plural, si está cerca del hablante o está lejos del hablante. ¿Cuáles son estos? Son this, that, this y those. Son apenas cuatro. Adjetivos distributivos, each, every, hater, nater. Adjetivos interrogativos, was, that, which, where, why, who. Y obviamente aquí hay que tener igual mucho cuidado de los adjetivos interrogativos porque también tienen una correlación con las questions word, las preguntas generales. Entonces aquí también tienen una característica que hay que tener muy en cuenta en este nivel. Los adjetivos numéricos o numerales son todos los números hasta el infinito desde el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igual los números ordinales que son primero, segundo, tercero. En este caso, first, second, third. También tenemos fraccionarios como how, double y así sucesivamente. Adjetivos posesivos, lo que determinan posesión, my, this, they, your, our. Eso dentro de los pocos ejemplos que tenemos aquí como referencia en función de los tipos de adjetivos en inglés. Aquí nosotros podemos ver, tenemos aquí justamente hemos visto el orden de los adjetivos, el orden de los adjetivos en inglés y también los tipos de adjetivos en inglés. Ahí esto es lo que nosotros hemos visto en la primera etapa de nuestra clase. En nuestra segunda etapa justamente vamos a ir reforzando un poco más acerca de las actividades que nosotros hemos ido viendo y que ustedes tienen en su material de apoyo. Y vamos a ir analizando justamente acá a continuación los adjetivos en inglés. Vamos a ver cuáles son y cuáles son las características más preponderantes. Y aquí tenemos los tipos de adjetivos en inglés. Y aquí tenemos una claqueta, tenemos una imagen en el cual nosotros podemos ver los tipos de adjetivos en inglés. Primero tenemos los adjetivos calificativos o descriptivos. Descriptive adjectives en su traducción al inglés. Por ejemplo, tenemos The fat cat is here again. El gato gordo otra vez está aquí. En este caso aquí nosotros podemos ver fat. Fat corresponde al adjetivo. Está antes del sustantivo. En este caso, ¿de quién estamos hablando en la oración? Del gato, ¿no es cierto? Cat. Entonces, tenemos The fat cat is here again. El gato gordo otra vez está aquí. Esto como adjetivo calificativo. ¿Por qué? Porque le está calificando al gato, ¿no es cierto? Le está diciendo que el gato es gordo. La siguiente tenemos adjetivos demostrativos en su traducción demonstrative adjectives. Tenemos those time he'll never come back. Aquellos tiempos nunca regresarán, dice adjetivos demostrativos, que es lo que están demostrando, están indicando, ¿no es cierto? Que algunos tiempos, obviamente que son buenos o añorables, no van a regresar.
Tenemos también adjetivos cuantitativos o quantitative adjectives en inglés. I have some, tenemos aquí el adjetivo some, about your idea. Tengo algunas dudas sobre tu idea, dice. I have some doubts about your ideas. Tengo algunas dudas sobre tus ideas. Aquí tenemos tres, obviamente, tipos de adjetivos, los cuales ojalá tengamos un poquito más de tiempo. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir avanzando para poder reforzar los conocimientos que ya habíamos visto. Maravillosos, incomparables, fáciles. Los adjetivos en inglés o adjectives pueden ser usados para complementar cualquier tipo de oración. Ahí radica su magia y su importancia. Vamos a aprender cómo utilizarlos y vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Y vamos a ver los adjetivos en inglés que son y para qué sirven. Aquí es importante también un poco de que nosotros aprendamos dentro de la estructura conceptual para qué sirven y cuáles son cada uno de los adjetivos en inglés. Los adjetivos en inglés son elementos gramaticales que sirven para dar características propias a personas, animales o cosas. Su función es ofrecer información extra sobre el sustantivo de una oración. Por ejemplo, yo puedo decir, the new guitar is lost. La guitarra nueva se perdió. The new guitar. Estoy diciendo una guitarra nueva. Entonces, en este caso, new es el adjetivo y le está calificando a qué al sustantivo de esta oración que es guitarra, ¿no es cierto? Le está indicando el adjetivo new, por lo que no se está hablando de cualquier guitarra, sino de una guitarra nueva. Los adjetivos se usan tanto en la lengua inglesa y es imposible contar cuántos hay en total, pero lo que sí se puede saber es cuántos tipos hay. 6 y se agrupan de acuerdo a la forma en cómo afectan a los sustantivos. Vamos a ver a continuación cuáles son. Y tenemos los tipos de adjetivos en inglés. El primer tipo de adjetivo es el adjetivo calificativo o descriptivo. Descriptive adjective en inglés. Los adjetivos calificativos son aquellos que dan una propiedad física, emocional o abstracta al sustantivo. Por ejemplo, como habíamos visto anteriormente, the fat cat is here again. El gato gordo está otra vez aquí. Y vamos a ver cuáles son los 10 adjetivos calificativos más utilizados dentro del inglés. Y tenemos justamente los que tenemos a continuación. Bad, que es malo. Beautiful, hermoso. Better, mejor. Big, grande. Gold, frío. Cold, frío. Delicious, sabroso. Good, bueno. Hot, caliente. Long, largo. Tiny, diminuto. Algo que está sumamente pequeño. Estos son 10 ejemplos de sustantivos calificativos que tenemos en inglés, pero como eso existe una lista muy larga, la cual tenemos que obviamente seguir revisando en las siguientes clases. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final de lo que corresponde a la clase relativa a la materia de inglés. Tienen ustedes toda la explicación necesaria en función de tarea y en función del tema que se ha planificado para esta clase. No me despido de ustedes, pues les invito a continuar en el proceso educativo y nos estamos viendo a partir de las 8:40 en lo que corresponde a la clase de ciencias naturales. Así que, señores y señores, un fuerte abrazo. Nos vemos en la siguiente hora. Gracias, Licen.